Bienvenidos a la economía. Los ingresos de Tesla se desplomaron un 55% en el primer trimestre de este año. La facturación de la compañía, propiedad del magnate Elon Musk, se vio lastrada por el descenso en la demanda de vehículos eléctricos y su beneficio representa $2.000 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. El dato es peor incluso de lo que pronosticaban los analistas. El valor de las acciones de la automotriz acumulan este año una caída del 40%. Entre las razones de la caída de beneficios está la reducción de precios a algunos de los modelos más populares de la marca, como el Y y el 3. Ante esto, Tesla prevé despedir a una décima parte de su planta de personal. Pierde brillo Tesla, considerada una de las 7 magníficas de la bolsa. Analizamos las cifras publicadas hoy por este referente de los autos eléctricos con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte desde Tesla. Ya se advirtió que este año iba a ser difícil. ¿Algún dato positivo para rescatar en el informe trimestral de Tesla? Pues entre la caída de las ventas, de los márgenes de beneficios, de los propios beneficios, de la liquidez y de los pedidos, hay algunos aspectos positivos y uno de ellos, de hecho, ha dado cierto aire a la cotización de la empresa en el llamado After Hours. Los inversionistas están valorando positivamente que la empresa esté acelerando el lanzamiento de nuevos vehículos con los que renovar una línea que tiene, que es limitada y que se está quedando antigua. Y además, en este lanzamiento incluye modelos asequibles que podrán ser producidos en las actuales líneas de producción de la compañía, es decir, sin una gran inversión. La nueva producción empezará en la segunda mitad del año 2025 y es clave para un mercado, el eléctrico, que necesita un nuevo impulso para sus ventas. Los negocios no automotrices, como el almacenamiento de energía, los paneles solares para las casas y las estaciones de recarga de los coches, también han tenido una evolución más positiva. Los beneficios han crecido un 12% con respecto a los del año pasado, un 64%, y las ventas un 12%. Pero es una parte del negocio mucho más pequeña que la automotriz, sin duda. Ana, ¿y cuáles son esos desafíos, los mayores desafíos a los que se enfrenta Tesla? El más importante es, sin duda, la evolución de un mercado eléctrico que ahora mismo está dando señales de una cierta desaceleración. Tesla reconoce que las ventas se están inclinando por el lado de los coches híbridos, donde ellos no tienen ninguno para competir. El día 8 de agosto va a presentar su robotaxi. Es este auto de conducción autónoma, que es un segmento por el que aún tienen que transmitir algún interés al mercado, y es un proyecto tan innovador como caro en un momento en el que el resto de Tesla se parece más a lo que es una empresa automotriz, con márgenes bajos, con costes altos y con una cotización que no se compara al que tradicionalmente tienen las empresas de alta tecnología. Es una cotización mucho más baja. Y a todo esto se une el efecto en la empresa y en la cotización del drama que siempre acompaña a Elon Musk, que ha vuelto a pedir miles de millones de dólares en compensación y mientras está despidiendo al 10% de su plantilla global. Las paradojas de Elon Musk y Tesla. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis de los resultados de Tesla desde Nueva York. Gracias, Juliana. Y nos vamos ahora a México, donde las autoridades impusieron a partir de este martes aranceles de entre el 5 y el 50% a la importación de 544 productos, con el objetivo de contrarrestar prácticas desleales de países con los que México no tiene tratado comercial. La decisión busca proteger la industria nacional, fomentar el desarrollo del mercado interno y aprovechar el auge de la relocalización de la producción. La lista de productos sujetos a estos aranceles temporales incluyen acero, aluminio, textiles, calzado, maderas, así también como químicos, papel y material eléctrico. Esto entre otros muchos productos. Productos específicos como las llantas tendrán un arancel del 35%, mientras que el acero circular tendrá uno del 50%. Los aranceles tendrán una duración de 2 años. Y en Buenos Aires, más de 100.000 personas marcharon en defensa de la universidad pública, una movilización convocada por las universidades en repudio a los recortes al financiamiento de la educación superior, la investigación y la ciencia. El rechazo de estudiantes y profesores es respaldado por sindicatos y partidos opositores del país.
La protesta, que se extendió a 57 universidades estatales en diferentes ciudades argentinas, busca restablecer un presupuesto que sufrió un severo ajuste desde que el presidente ultralibertario Javier Milei asumió el poder en diciembre pasado, con el objetivo, recordemos, de eliminar el déficit público. En la protesta multitudinaria participó la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, que se ubica entre las 100 mejores del mundo, y debido a este recorte de un 80% de su presupuesto en términos reales, está bajo amenaza de cierre. Como resultado de los recortes, las universidades han reducido, por ejemplo, la oferta de cursos e incluso han tenido que cortar el suministro de energía. Esta marcha moviliza a estudiantes, docentes y dirigentes políticos y sindicales. Y desde Buenos Aires nosotros conectamos con nuestro colega, el periodista Alejandro Rebocio. Alejandro, es un gusto saludarte. El reclamo central es el recorte en las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, pero el gobierno de Milei dice que esa discusión ya está saldada. ¿Busca el gobierno de Javier Milei privatizar las universidades o cómo deberían estas universidades recibir fondos? Por ahora lo que está claro es que quiere ajustar el presupuesto de las universidades públicas. Si bien en marzo anunció que iba a dar un 70% de aumento para los gastos de funcionamiento, o sea, para pagar la luz o el gas, y ahora, antes de esta marcha que vemos atrás, dio otro 70% de aumento. Como hay una inflación del 288%, en términos reales, o sea, ajustado por inflación, hay un ajuste del presupuesto del gasto universitario que no solo incluye la luz y el gas, de un 70% en 2024 con respecto a 2023. Lo que dice Milei es, bueno, no da una solución para lo que son, qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con los materiales de investigación, y por eso las universidades de toda Argentina rechazan el presupuesto que propone el presidente de Argentina. Ahora veremos, el presidente Milei quiere hacer una auditoría de los gastos de las universidades que tienen autonomía, dice que hay un adoctrinamiento marxista en las universidades y del otro lado obviamente que hay un rechazo a los planteos que él hace. A largo plazo Milei lo que quiere es dar un voucher a los estudiantes universitarios y con ese voucher pueden pagar parte de la universidad pública, de la universidad privada, más allá de que después esas universidades le pidan una cuota adicional a los estudiantes. Bueno, complicado modelo. Y desde el gobierno critican precisamente esa movilización que hemos visto es masiva, Alejandro. Incluso la ministra de Defensa la calificó, y aquí cito, rara. ¿Cómo se desarrollan esas movilizaciones y son una reivindicación social amplia o son de la oposición? Están desarrollándose esta manifestación con absoluta tranquilidad, en paz, sin violencia y sin tampoco mucho control policial. La ministra de Seguridad había dicho que iba a aplicar el protocolo antipiquetes para forzar a la gente a marchar por las veredas, pero hay tanta gente que las calles han quedado ocupadas y la policía no lo ha impedido. Los que están marchando son la mayoría gente de la oposición, pero de una oposición muy amplia, desde la oposición dura del peronismo, de la izquierda, pero también está la oposición dialoguista, la que está aprobando o que quiere aprobar varias de las reformas económicas liberalizadoras de Milei, por ejemplo de la Unión Cívica Radical, UCR, el partido histórico de centro de aquí de Argentina. Pero lo que dice esta oposición dialoguista es, estamos de acuerdo con reformas, pero no estamos de acuerdo con tocar la universidad pública y gratuita, que es un activo para muchos o quizá para la mayoría de los argentinos. La pregunta es si entre estos manifestantes están los jóvenes que el año pasado encumbraron en forma masiva a Milei hacia la presidencia argentina y que ahora tal vez esos estudiantes universitarios se sienten en parte defraudados con el presidente Milei por este recorte en particular. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, por este reporte desde Buenos Aires, y cuídate. Gracias a ustedes. Y venimos ahora a noticias europeas. Y es que, según la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's, la economía de la eurozona muestra señales de recuperación. En abril, la agencia aumentó su calificación de la economía europea en 1,1 puntos. Se constata así que en este mes la actividad económica de la eurozona registra su crecimiento más alto en el último año. El sector servicios registra una fuerte recuperación. Según el estudio de la calificadora de riesgos, este sector logró compensar el déficit del sector manufacturero. Un factor de presión es la inflación. Muchas empresas han aumentado sus precios de ventas ante el aumento de los costes laborales, los precios de la energía y los combustibles.
Y el Parlamento Europeo votó a favor de prorrogar un año más la exención de aranceles para los productos agrícolas ucranianos, al tiempo que introduce nuevos límites a las importaciones para calmar las protestas de los agricultores europeos de este año. Con 428 votos a favor, 131 en contra y 44 abstenciones, este mecanismo fue diseñado para mantener a flote a la economía ucraniana ante la invasión a gran escala por parte de Rusia. El bloque europeo y Ucrania pretenden establecer un acuerdo a más largo plazo a partir del mes de junio del próximo año. Y ese mismo Parlamento aprobó también este martes una ley que será decisiva para reducir la cantidad de desechos electrónicos. Establece así el llamado derecho a reparación. Cuando se dañe un refrigerador, un teléfono móvil o una aspiradora, los fabricantes deberán, eso sí, bajo ciertas condiciones, reparar el producto o facilitar su reparación. Según cálculos de la Comisión Europea, cada año se generan unas 35 millones de toneladas de basura en forma de productos que podrían ser reparados. Para los consumidores, esto supone un costo de unos 12.000 millones de euros. La nueva ley obliga a los fabricantes a elaborar productos que se puedan reparar y prohíbe expresamente a los fabricantes que impidan el uso de repuestos de segunda mano o impresos, por ejemplo, en 3D por talleres de reparación independientes. Asimismo, en el futuro debe ser posible reparar un aparato con herramientas convencionales disponibles para cualquier persona. Bueno, con esta buena noticia para los consumidores y para el medio ambiente llegamos al final del informativo económico. Sigan conectados a Deutsche Welle y gracias por elegirnos.